indicar con la carga P, solamente que va a ser P horizontal o P vertical. Esto que dijimos es directamente el desplazamiento o asentamiento de una fundación. Asentamiento de una fundación que son reales. Entonces, efectos que se puede dar para deformar la estructura. ¿Y qué tenemos que hacer? Multiplicar por los efectos en ese punto de fundación en el estado virtual, multiplicar por dichos asentamientos, de tal manera que se cumpla el principio del trabajo virtual. Estos dos términos son trabajo externo, porque la fundación termina directamente, viene a ser, como dice el concepto de apoyo, se denomina, ¿verdad?, elementos estructurales en donde es externo a la estructura. Mientras que tenemos las conexiones, los vínculos, los apoyos, las rótulas, esos son internos a la estructura, mientras que esto es externo. Por eso que hablamos de asentamiento de fundación. Bueno, entonces tenemos trabajo externo más trabajo externo para el asentamiento de fundación es igual. Directamente la deformación, que es este delta que está acá, porque tenemos P por delta, el delta que queremos es la fundación generada por las tensiones. Esas tensiones son directamente las que generan el cargamento externo. El cargamento externo puede ser una carga distribuida, puede ser carga concentrada, puede ser momento concentrado, puede ser torsor o algo similar. Entonces, directamente esto es lo que ustedes tienen que utilizar, este término que está acá. Pero ojo, como les vuelvo a recalcar, si a mí me dice el problema, considerar solamente deformaciones por flexión, o directamente me dice despreciar las deformaciones axiales del pórtico, entonces en el pórtico se generan directamente las tensiones internas. ¿Cuáles son las tensiones internas? La normal, que habíamos visto en estática. Las dos cortantes, los dos momentos flectores y el torsor. Entonces tenemos este término directamente para las tensionales. Ojo, tensionales. Entonces yo le digo despreciar la deformación axial. Entonces lo que le estoy diciendo es de la tensional desprecien. Eso es lo que se le dice. Después tenemos directamente otro efecto que no es cargamento, debido a cargamento, sino que es directamente a otra situación de deformación que produce las variaciones uniformes de temperatura, que es en la dirección del centro de gravedad. O sea que a lo largo del eje longitudinal hay que calcular la normal virtual. Ojo, virtual. Siempre tenemos que combinar las virtuales con los cargamentos, su efecto de tensiones, ¿verdad? U otras acciones. Entonces acá tenemos variación uniforme de temperatura. Acá tenemos el gradiente de temperatura, T sub I menos T sub S. Mientras que alfa es coeficiente de dilatación lineal. Acá tenemos H, que es la altura de la sección transversal. ¿Y con qué está relacionado el gradiente de temperatura? Directamente con el momento virtual, que es lo que tenemos acá. Ese es para la barra que sufre ese gradiente de temperatura. Hay que calcular para dicha barra el momento en el estado virtual. Después tenemos lo que se denomina el error de montaje. El error de montaje, nosotros la mayoría de los casos que se da en reticulado, siempre vamos a tener que la normal es constante. La normal, que es esta que está acá, la normal es constante. Entonces directamente, como la normal es constante, la normal multiplicado por el error de montaje ya es el trabajo interno. Entonces va a ser integral diferencial S sobre L. ¿Y qué ocurre en ese caso? La L sacamos afuera, la N sacamos afuera, delta L sacamos afuera. Y la integral diferencial S no es otra cosa que la L. Entonces la L con la L se eliminan. Pero como es la ecuación general, lo pueden utilizar porque de repente la normal puede ser que sea variable. Después tenemos las situaciones de los apoyos elásticos. Vamos a suponer que tengamos un apoyo elástico lineal. Entonces yo pongo la fuerza en ese apoyo elástico para el estado de cargamento. Ojo, estado de cargamento. Directamente. Entonces, esa carga puede ser una horizontal, puede ser una vertical. ¿Por qué? Porque el resorte está colocado horizontalmente o verticalmente y trabaja linealmente. Pero ¿qué pasa? Esto lo que me da es la elongación del resorte. Y esa elongación
que realmente existe para ese estado de carga, nosotros tenemos que multiplicar por la fuerza en el resorte en el estado virtual. Tenemos entonces el trabajo interno. Pero ¿qué pasa si tenemos resortes que nos diga que permite un juego de rotación por torsión o por flexión? Entonces, la misma forma, vamos a suponer que este es el momento directamente que permite juego, o sea que el resorte permite un juego de rotación por torsión. Entonces, esta acá tiene que ser momento torsor dividido la rigidez por torsión. Y eso que viene a ser, me da la elongación directamente o el giro por torsión. Esto es giro por torsión. Y eso hay que multiplicarlo por el momento flector. Entonces se genera el trabajo interno. Pero este momento también en vez de torsor puede ser flector. Entonces momento flector real dividido la K por flexión me da la rotación directamente por flexión. O sea, la elongación por flexión. Y eso multiplicamos con el momento flector. Entonces, cuando es momento flector hay que multiplicar con momento flector. Cuando es torsor hay que multiplicar con torsión. Entonces, lo que está en rojo acá son términos que corresponden a los estados virtuales. La que genera es la carga P igual a 1 y genera todas estas tensiones que vemos acá en rojo, pero en el estado virtual. Mientras que lo que tenemos en verde son esta delta, es lo que nos pide el problema. Delta A es la que nos indica asentamiento de fundación, ¿verdad? Puede ser linealmente horizontal, puede ser vertical, como también puede ser un giro, que es lo que se llama recalque angular. Recalque angular, que es la tensión de rotación, ¿verdad? Inicialmente. Entonces hay que calcular directamente esos efectos de tal manera que se genere el trabajo. Estos dos términos son trabajo externo. El resto es trabajo interno, ténganlo en cuenta. Por eso es que acá ustedes pueden entrar en la plataforma, entrar y bajar ¿cómo se llama? Este capítulo que vamos a desarrollar hoy. ¿Y qué me dice? Me dice bien claramente de que esto es debido a desplazamiento de apoyo. Es esta deformación. Vamos a suponer que me está pidiendo el desplazamiento del extremo del voladizo. Ya sea puede ser vertical, puede ser directamente hacia arriba o hacia abajo. La deflexión me pide. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Sobre la estructura dada, aplico una carga P virtual unitaria y con esa carga P virtual unitaria tengo que calcular todo lo que están en rojo. Todos. Si no existe alguno de ellos, ese término ya se hace cero. Bueno, y directamente para ese estado de carga tenemos los efectos de cargamento. Eso es lo que dice acá. Fíjense bien. Debido a cargamento externo, que son los esfuerzos simples, que son las solicitaciones en una estructura, que son los esfuerzos internos que nosotros le llamamos también en estática. Y así sucesivamente. Después acá dice efecto debido a efecto de temperatura. O sea que es debido a efecto de temperatura. Es decir, yo estoy calculando delta. ¿Debido a qué? El primer término para el cual voy a calcular delta es debido al error, al asentamiento de fundación, que es esto. Después esto es debido a la flexión de la pieza, debido a la torsión de la pieza, debido a la axial de la pieza. Por eso dice debido a cargamento externo. Después acá dice directamente debido a efecto de temperatura. Y este término, temperatura centroidal, con la normal virtual. Gradiente con el momento flector, debido a efecto de temperatura. Debido a deformaciones iniciales, que es el error de montaje. Y esto es debido a los apoyos elásticos. Fíjense, los apoyos elásticos. Y directamente acá le indica es el desplazamiento deseado, lo que está en verde. Este es lo que nosotros queremos determinar. Y puede ser también la rotación absoluta de una pieza en un determinado punto, de una barra, de un miembro, o también puede ser la rotación relativa entre dos piezas. O sea que tengo un miembro a la derecha, tengo otro miembro a la izquierda y los une una rótula. Entonces yo veo cuánto gira uno respecto a la otra. Y eso también le puede pedir acá. Directamente cuánto giro. Y ustedes lo que van a calcular es lo que realmente giró. El ángulo que forman las tangentes a la elástica. Bueno, entonces directamente sistema de fuerza, estado de carga, acá está en rojo, que es lo que nos indica acción imaginaria, dice.
Por eso hablamos del estado virtual, convenientemente escogida acorde a la respuesta deseada. Mientras que lo que está en verde es producida por las acciones reales, o sea que variación de temperatura, para todas las acciones en general, incluido el estado de cargamento, que es lo que nos dice acá. Carga externa, variación de temperatura, desplazamiento de apoyo, modificación inicial o montaje, para generar, por ejemplo, una contraflecha. Y después ustedes van a cargar la estructura y se genera una flecha. Y para reducir directamente para que se pueda ver lo más horizontal posible la estructura. Entonces, acá empezamos a analizar esa situación, para la cual voy a venir en esta. Ahí está. Solamente es para que pueda ir mostrándole después esto. Voy a irme hacia arriba porque esa fórmula constantemente voy a ir mostrándole. Por eso puse ahí. Bueno, entonces vengo y empezamos a ver qué dice el ejercicio. Aplicación del principio de trabajo virtual, cálculo de desplazamiento, dice. Y me dice, el pórtico es sometido a las acciones siguientes. Carga externa. Todo lo que están acá en línea roja, ¿verdad? Vemos que son el cargamento externo, que es la carga externa. Cargas concentradas, tenemos acá tenemos carga concentrada, acá tenemos carga distribuida. Desplazamiento de apoyo, acá está en el 12. Asentamiento de fundación o desplazamiento de apoyo. Después me dice efecto de temperatura. Fíjense, el reticulado vemos que acá tiene una variación de temperatura en la fibra superior e inferior. Y ustedes saben de que el gradiente no tiene sentido para una barra de dos fuerzas. Pero sí nos interesa, ¿verdad? Directamente la variación uniforme de temperatura. Solamente hay que calcular la normal del reticulado, pero en el estado virtual. Mientras que acá tenemos, sí, un pórtico que absorbe flexión. Y hay una temperatura superior e inferior. Genera un gradiente de temperatura y además de eso se genera la variación uniforme de temperatura. Es decir, para esta temperatura vamos a necesitar la normal en el estado virtual y el momento flector en el estado virtual. Mientras que para esta solamente necesitamos la axial. ¿Por qué? Porque es un reticulado. No puede haber momento flector en esta barra para el estado virtual. Entonces no me interesa el gradiente. Ahora ustedes dirán, ¿por qué me da entonces? Y se le da justamente para ver qué hacen. Bueno, entonces tenemos esas situaciones. Después me dice deformaciones iniciales. La deformación acá está, delta 1 y delta 2. Son lo que se denominan error de montaje. Entonces los manguitos, como le dicen normalmente, uno mete en forma una pieza, una palanca, y va haciendo girar el manguito de tal manera para aumentar la longitud de la pieza o disminuirla. Y de esa manera ya esté tensionada la pieza. Por eso le llama deformaciones iniciales, debido a tensiones iniciales a través del manguito. Bueno, entonces acá le dice, ¿cuánto es el error de montaje? ¿Cuántos son los desplazamientos de la fundación, horizontalmente y verticalmente? Después me dice nudo 5 en el reticulado, apoyo del primer género, que son los eslabones. También se lo denomina biela. Eslabón o biela. Nudo 7, un apoyo de segundo grado. Se refiere a este apoyo que tenemos acá en 5. En 5 es un apoyo del primer género. ¿Por qué? Porque es un eslabón o una biela. Mientras que este es un apoyo de segundo género. Puede absorber fuerza vertical y también recibir fuerza horizontal. Bueno, aparte de eso, vemos los gráficos. Acá está el asentamiento de fundación, que es el 12 la que sufre ese asentamiento de fundación. ¿Y qué pasó con el 12? Se movió hacia la derecha y vino hacia abajo. Entonces, ¿qué necesitamos para todas estas situaciones? Vamos a irnos directamente al asentamiento de fundación. Yo tengo que calcular la estructura sin que me interese ninguno de los efectos que yo estoy viendo acá. Ninguno de ellos. Yo simplemente voy a poner de acuerdo a lo que me pida el problema. Vamos a suponer que me pida la deflexión vertical en 6. Pongo una carga P igual a 1 en 6. Y veo directamente qué cosa. Las axiales en el reticulado, en el pórtico, el momento flector, directamente en qué? En los pórticos planos, que son el gráfico izquierdo y el gráfico derecho.
Después, ¿qué también necesitamos? Necesitamos la fuerza reactiva. ¿En dónde me interesa la fuerza reactiva? En el resorte me interesa la fuerza reactiva, en el estado virtual. Y después yo sé que para el estado real tengo que calcular el resorte, que es la fuerza en el estado real, momento, porque tiene un empotramiento. Tengan en cuenta de ahora en adelante que cuando tienen un apoyo elástico directamente de rotación por flexión, es un empotramiento. Entonces va a haber una horizontal, va a haber una vertical y va a haber un momento flector que es perpendicular a nuestra pantalla, al nódulo. Acá vemos que el 12 se asentó, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos la fuerza virtual en ese punto. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos en el gráfico y indicar esto que está acá. Acá está, directamente. La fuerza es ahí donde se produce el asentamiento de fundación, multiplicado por los datos que me da el problema. Las fundaciones directamente, o sea que los asentamientos de la fundación, que son estos dos que están acá en este caso. Puede haber también acá un empotramiento, entonces puede haber una rotación angular del asentamiento, siempre y cuando se dé esa situación. Bueno, y este manguito que está acá, ¿qué necesitamos? Ya sabemos cuántos centímetros la pieza se alargó, porque eso es lo que me dice acá, más 2 centímetros más 2 centímetros es más largo. Eso hay que cuidar porque hay que darle signo positivo cuando es más largo. Los 2 centímetros, los 2, 2 por y a la menos 2, entonces es 2 centímetros. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar ese error de montaje? Las axiales del reticulado en el estado virtual, ojo, en el estado virtual. Y acá que voy a necesitar la normal o la barra de dos fuerzas, su axial acá, para relacionar con la variación uniforme de temperatura en esa barra del reticulado. Y acá, como le dije, tengo temperatura, ¿verdad? En la fibra centroidal y además de eso, tengo un gradiente de temperatura que necesito. En el estado virtual necesito la normal y el momento flector. Bueno, y así sucesivamente. Ahora tengo el estado de carga. ¿Y con qué voy a relacionar ese estado de carga? Acá yo tengo 50, acá tengo un 100 en el nudo 6 en el reticulado. Acá tengo una carga distribuida 30 y acá tengo una carga distribuida 30. Y directamente en función a eso me está diciendo de que yo tengo lo que está en verde acá. Fíjense, lo que yo tengo en verde es debido al estado de carga. Entonces, esto que están acá en verde, yo voy a calcularlo, la normal, el momento torsor, el momento flector, siempre y cuando se pueda determinarlo, ¿verdad? Directamente del estado real, estado tensional. Entonces, directamente eso, seguimos acá y directamente necesito entonces el momento flector de este pórtico. ¿Qué también necesito? Las axiales de ese pórtico. Pero el problema me decía directamente que se desprecie la axial. Bueno, el problema me dice es despreciar la deformación axial, no me dice despreciar las axiales. Pues nosotros le podemos pedir graficar en el estado real la normal, la cortante y el momento flector. Pero si a usted le dice que solamente le pide el momento flector, no le indica que grafiquen cortante ni axial, y además de eso le dice de que se desprecia la deformación tensional, no le va a decir así, sino que ustedes deben saber que es tensional. Entonces, despreciar la deformación axial del pórtico, entonces este término que tenemos acá, hay que despreciarlo. Pero las normales del pórtico multiplicado por la normal virtual diferencial S dividido EA. Este es igual a 0 para el pórtico. Pero ojo, una de las barras le calculamos su axial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Solamente la tensional tengo que eliminar. ¿Por qué? Porque acá esa misma barra que ustedes están diciendo, mi normal voy a eliminar todo porque el problema me condiciona. No. Le dice que la deformación directamente tensional es 0. Pero no me dice de que la deformación debido a la variación uniforme de temperatura es 0. No, entonces tenemos que calcular la normal. Porque acá voy a utilizar ese término. Y el momento flector, pero en el estado virtual. O sea, eso hay que cuidar ese detalle. Bueno, seguimos acá. Y directamente es resolver la estructura. Lo primero que vamos a hacer es
trabajar con las cargas externas. Fíjense, me está indicando bien, es bien claro, porque acá, ¿qué me decía? Acá está, debido a cargamento externo. Después, debido a efecto de temperatura. Debido a error de montaje. Debido a asentamiento, debido a apoyo elástico. Debido a asentamiento de fundación. Entonces, ¿qué me dice acá? Si ustedes se fijan bien, dice debido a cargamento o carga externa. Entonces, ¿qué es lo que voy a considerar? Me olvido de las acciones que son temperatura, error de montaje, asentamiento de fundación y me dedico a hacer lo que hacíamos en estática con 50, con 30 y con 30 que son cargas, ¿verdad? Voy a calcular qué cosa. Momento flector. Ojo, momento flector no me voy a calcular. Diagrama de momento flector para ese estado de carga 50, 30 y 30. Calculamos directamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces usted tiene que tratar de avivarse y decir, primero yo tengo que saber, voy a usar toda la estructura que tengo acá. Pero ¿cuántas incógnitas tengo? Acá tengo 2, acá tengo 1, ya son 3. Acá tengo 1, son 4. Acá tengo 3, son 6. Son 2, 4, son 7. Acá tenemos 3. Son 7 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones de la estática. No la podemos así a simple vista resolver. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir directamente? Bueno, acá hay que fijarse directamente qué es lo que está conectado y con qué está conectado. Si ustedes se fijan, el reticulado está sujeto por medio de dos pórticos planos, el derecho y el izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa conocer? Primero el reticulado. ¿Por qué? Porque el reticulado es que está ejerciendo cargas sobre los dos pórticos. Y esas cargas yo las tengo que calcular. ¿Para qué? Para resolver los dos pórticos. De lo contrario no voy a poder resolverlo. ¿Por qué? Porque hay una conexión interna. Interna. Cuando hablábamos de apoyo era externa. O fundación es externa. Pero cuando hablamos de ligaciones, conexiones entre una pieza que es el pórtico y la armadura, es una conexión, ligación directamente o transmisión, así como lo estudiamos en estática. Bueno, se da esta situación. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a en primer lugar voy a calcular? Saco esta armadura directamente. Ustedes van a poner acá una fuerza vertical porque es un eslabón vertical que está colocado verticalmente. Ponen un eslabón vertical, por lo tanto la fuerza es vertical acá. Mientras que acá la fuerza es vertical y tiene que haber una horizontal en 7. Pero si ustedes se fijan en el reticulado, ese reticulado no tiene empuje horizontal. Y al no haber empuje horizontal, entonces en 7, H sub 7 sobre el reticulado es 0. Bueno, como yo tengo en el centro 100 kilonewton y es bien simétrico mi estructura, ustedes ya pueden decir directamente, sin estar, pues ya no estamos en estática, ustedes pueden decir directamente la fuerza vertical en 5 es 50, la fuerza vertical en 7 es 50. O sea que ya es conocimiento acá lo que entra, no es estar diciendo me puede bajar punto porque no indiqué el proceso. No, directamente ustedes pueden poner la fuerza vertical en 5 sobre el reticulado es 50 hacia arriba. Y en el otro apoyo que es el 7, la fuerza vertical en 7 es también 50. La suma de los dos me da 100, el valor 100 que está acá. Bueno, y estamos trabajando con el reticulado. Ahora yo digo, hago sumatoria de fuerzas verticales. Acá tengo 100. Entonces esta fuerza que es real, la normal real, ¿cuánto vale? Vale 100. Después vengo acá, en este apoyo. La vertical, en esta rótula, la vertical vale 50. Entonces acá hay una normal 5, 8 y hay una normal 5, 6, que son incógnitas los dos. Hago sumatoria de fuerza X, hago sumatoria de fuerza Y. Ya tengo entonces esta normal, tengo esta normal, ya tengo esta normal. Entonces yo digo directamente por inercia, ya tengo esta y ya tengo esta. Ya no es necesario estar volviendo a recalcular nudo 7 y ponen otra vez sumatoria de fuerza X, sumatoria de fuerza Y. No, directamente en 5 y dicen, como la estructura es simétrica, entonces el estado de carga 5, 8 y el 7, 8 son iguales.
el 6,8 por lo que habíamos calculado es 100. Y la fuerza en cada una de ellas ya conocemos en el estado real. Bueno, entonces acá yo tengo 50 hacia arriba sobre el reticulado. Entonces sobre el pórtico va a ser hacia abajo ahora. 50 hacia abajo, acción y reacción. Acá tenemos la fuerza vertical sobre el reticulado, vale es 50. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Sobre el pórtico va a ser hacia abajo. Entonces directamente hacia abajo tenemos las cargas sobre el pórtico. Entonces directamente ya calculamos el reticulado en el estado directamente real. Ahora vamos a irnos en el pórtico, en cualquiera de los dos pórticos. Yo me iría en el lado derecho. Entonces yo digo directamente acá, voy a calcular qué cosa, la flexión, porque la flexión es lo que a mí me interesa. Pero primero hay que calcular la fuerza reactiva. La fuerza reactiva. ¿Y cómo lo calculamos? Acá tengo 50. Entonces yo digo directamente, en este reticulado tengo una carga 50 hacia abajo, en el pórtico quiero decir una carga vertical hacia abajo, 50, tengo este 50, acá tengo una horizontal en 12, una vertical en 12 y acá tengo una vertical en 11. Entonces, ¿qué digo? Voy a aplicar sumatoria de momento en 11. Y veo que el 50 que está acá multiplicado por 2 le elimina al momento que produce este 50 porque también es por 2. Entonces se cancelan los dos y el momento que estoy aplicando en 11 es igual a 0. Y si es igual a 0 quiere decir que la vertical en 12 es igual a 0. La vertical en 12 es igual a 0. En el estado real. Entonces hago sumatoria de fuerzas horizontales. Esta no tiene horizontal, fíjense. El 11 no tiene horizontal. ¿Por qué? Porque es un apoyo de primer género. Entonces acá mi horizontal es 0. Entonces ahí ya tenemos la fuerza reactiva. ¿Y cómo va a ser mi diagrama? Entonces ustedes dicen, la fuerza reactiva acá es 0, vertical y horizontal. Acá la horizontal es 0, no hay cortante, entonces no tiene flexión esta barra. Esta barra no tiene flexión. ¿Y cuánto vale la fuerza vertical en 11? Vale 100, porque es 50 más el 50 que tengo acá. La suma de los dos es 100. Entonces acá tenemos la vertical en 11, es 100. Ya tenemos entonces la vertical. Vale 100. Acá ninguno de los dos no existe en el estado real. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer mi diagrama de momento flector. ¿Cuánto es? Entonces me fijo acá, el voladizo de 50 hacia abajo, lo multiplico por 2 y me da 100 acá. El momento flector acá vale 100. Entonces esto es igual a 100. Bueno, al tener este valor igual a 100, y como no hay fuerza reactiva acá, ustedes vienen acá, no hay momento flector, no hay momento flector, vengo acá, no hay momento flector, me voy corriendo hasta llegar a la carga P igual a 50, hasta ahí es 0 mi diagrama de flexión. Acá no hay flexión, toda esta parte. Entonces ustedes a partir de acá dicen, 50 voy a multiplicar por 2, exactamente, le da 100. Entonces de este lado tienen 100 y de este lado también tienen 100. Entonces el diagrama es un triángulo isósceles hasta el medio de la barra. Entonces, directamente ya tenemos el diagrama del momento flector de esta pieza. Directamente. Ahora yo digo, voy a estudiar esta pieza. Esta pieza que es el pórtico plano que tenemos ahora a la izquierda. ¿Cuáles son mis cargas? La carga horizontal distribuida. La carga vertical distribuida sobre la horizontal, que es esta. ¿Qué tengo también? El 50, que la armadura genera sobre el extremo voladizo. 50 hacia abajo. 50 hacia abajo. Entonces yo digo ahí lo siguiente. Bueno, 50 hacia abajo nuevamente. Mi carga también acá tengo Q30. Acá tengo Q30 horizontal, que es distribuida sobre directamente la vertical. Y esta es distribuida sobre la horizontal. Bueno, entonces nosotros tenemos que decir lo siguiente. Yo el momento flector acá lo puedo calcular. ¿Y cómo es mi momento flector? 1 va a ser debido al 50 que lo generó la armadura y va como reacción sobre el voladizo de 50 por 2 es 100. Entonces el momento flector acá es 100, negativo. Y acá tengo Q por L sobre 2. Entonces Q por L al cuadrado sobre 2. Entonces va a salir 60, porque va a ser 30 por 2 al cuadrado, que es 4 dividido 2, es 2, 2 por 30 es 60. Entonces el momento que me sale acá es el 100 dividido a 50 y la carga distribuida, entonces me da 160. Entonces
hago ese diagrama de 160 y hago una curva. ¿Por qué? Porque tengo una carga distribuida. Entonces la parábola es cuadrática. Entonces una parábola cuadrática. Como yo ya tengo acá 160, entonces tiene mucho que ver con la viveza también. Ustedes tienen que decir, acá yo no tengo cortante. Si no tengo cortante, entonces acá directamente mi momento es cero. Hasta acá. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento a la derecha y el momento a la izquierda tienen que ser iguales. Entonces acá 160, yo ya puedo agarrar y decir, ese 160, voy a trazar un gráfico que flexa hacia abajo, corta a la barra y termina en cero. ¿Por qué termina en cero? Porque en 3 es una rótula, no hay transmisión de momento. Entonces esto es cero y va el gráfico del momento flector parabólicamente y llega al valor 160. Entonces 160 y acá también es 160. Es una curva de segundo género, una parábola. Bueno, directamente después de eso, tenemos para esta barra que está acá, vemos de que como nosotros acá no tenemos horizontal, ¿cuánto va a ser mi horizontal acá? Estoy analizando mi pórtico izquierdo. Mi horizontal tiene que ser igual a 30 por 4, 120. Tiene que estar en equilibrio horizontalmente. Entonces acá hay una horizontal que vale 120. 120. Bueno, ya tenemos el 120. ¿Cuánto es la vertical acá? Nosotros, ¿cómo podemos calcular la vertical en 2? Y sencillo, yo aplico momento en 3. Sumatoria de momento en 3 igual a 0. ¿Cuál me va a producir momento? Q por L al cuadrado sobre 2 en el sentido horario menos, o sea que más en este caso, 50 por esta distancia que viene a ser 6, son 300. 300 más Q L al cuadrado sobre 2 es igual a la vertical acá que tenemos en 2 respecto a este punto 3 y la distancia 3, 4. Y ahí calculo la vertical en 2. La vertical en 2. Ya tenemos calculado la vertical en 2 y ahora ¿qué hago? Hago sumatoria de fuerzas verticales. ¿Para qué? Para calcular la vertical en 1. Ya tenemos también la vertical en 1. ¿Y ahora qué digo? Y ahora yo digo, ya tengo la vertical. La vertical y la horizontal. ¿Qué me falta? El momento. Entonces yo pongo un momento acá en el sentido antihorario. Y hago la ecuación en la estática. ¿Dónde? Aplico un momento en 3, que es una rótula. Y digo, acá yo tengo una carga distribuida, que va a ser 30 por L al cuadrado, que es 4, dividido 2. ¿Qué quiere decir eso? Que viene a ser directamente Q por L sobre 2. Entonces, QL cuadrado sobre 2. Hacia la, en el sentido antihorario. Después acá tengo mi vertical. Mi horizontal, quiero decir que es la cortante. Esa cortante me genera que 120, también me genera un momento, pero es sentido directamente. Este generaba un momento antihorario y ahora este me genera un momento directamente con respecto a este punto, me genera un momento horario. Entonces, 120 por 4, son 480, menos Q por L al cuadrado sobre 2. Y esa diferencia, ¿a qué es igual? Y tiene que estar equilibrado con el momento de empotramiento en 1. Entonces de ahí saco el momento en 1. Ya tenemos todo eso y es cuestión de graficar. ¿Y cómo va a ser mi gráfico? Como le dije. Acá es 0, una curva, una parábola. Una parábola sigue siendo una parábola hasta el 3. Directamente. Entonces directamente acá es el momento de 0, entonces es parabólica. Después acá es una parábola, fíjense, una maca acá, pero llega hasta el valor del momento que nos había salido en el sentido antihorario. Entonces es hacia afuera tendría el valor de m sub 1. Entonces, ¿cómo es mi diagrama? Es así. Le empujó, pero hay una parte que trata de evitar esa elástica. Entonces llegó a un valor que es la m1. Y ese es el diagrama. Una parábola cuadrática. Esta parte. Bueno, entonces acá tengo una parábola. Acá tengo una parábola. Acá tengo una parábola. Mientras que acá tengo un triángulo isósceles. Hasta acá. Después ya no hay diagrama de momento flector porque el reticulado no absorbe flexión. Bueno, aparte de eso, en el reticulado calculo las axiales, que ya lo habíamos calculado. En el pórtico calculamos la fuerza reactiva. Si quieren hacerla normal, lo pueden hacer, ¿verdad?
pero no es necesario. Pero sí el momento flector es fundamental. Entonces calculamos ya directamente el estado de cargamento en el estado real. Y ahora yo tengo que decir lo siguiente. Bueno, carga externa. Desplazamiento de apoyo. ¿Por qué hago desplazamiento de apoyo? Por esta razón. Fíjense, acá tengo directamente apoyo elástico. En el estado real, que ya calculamos ahora con la carga, y después tengo que irme en el estado virtual y calcular el momento de ese apoyo elástico en el estado virtual. Otra cosa que calculé aparte de eso, directamente en el reticulado, las axiales reales, las que están en verde. Y el momento flector en el reticulado no existe, pero sí existe en el pórtico. Entonces directamente estamos haciendo eso. O sea que lo de verde es para estado de cargamento, ya lo calculamos, ahora vamos a ir a lo siguiente. Vamos a ver, si ustedes se fijan acá, está la estructura dada, ¿verdad? Ahí está el estado de carga, todos los datos están ahí. Y me dice el problema desplazamiento a calcular. El desplazamiento vertical del nudo 6. Eso es lo que tengo que calcular. Entonces yo ya tengo entonces cargamento externo, asentamiento de apoyo, efecto de temperatura, deformaciones iniciales. Eso cuando voy a utilizar todas ellas, directamente cuando analice los estados virtuales. Entonces vengo acá, tengo este gráfico, y acá está el valor 100. El valor 100 acá está el valor de 50, acá está el valor de 300, acá está el valor de 300, y en función a eso, ¿qué calculo? Directamente las fuerzas reactivas. Es decir, lo que el problema nos está indicando. Entonces tenemos el apoyo elástico, ¿cuánto es la K? Y acá está, kilonewton por metro sobre radianes, porque es flexión. El apoyo elástico, su rigidez. Bueno, para ese estado de carga, ¿qué vamos a calcular? Primero lo que tenemos que calcular es la fuerza reactiva en el estado real. Fíjense, horizontal, como dijimos, es 120 acá. La vertical es 20. Acá tenemos el momento que dijimos que es sentido antihorario, 240. O sea que todos son estos del estado real. 210 acá. Acá tengo 100. Acá tengo 0 y 0. Entonces directamente ya tengo la fuerza reactiva. Y en función a eso voy a calcular mi diagrama de las axiales en el reticulado. Acá está. Axiales en el reticulado para el valor de 100. Acá está 100. Me había salido 50 hacia arriba sobre el reticulado. Y calculamos la fuerza interna del reticulado, haciendo estática, porque es una armadura simple, común y corriente. Calculamos y me sale estas fuerzas axiales. Y acá están las axiales de los reticulados. ¿De dónde sale eso? Porque yo conozco la fuerza en el apoyo 1, la vertical. Entonces, esa es una axial. Pero pongo acá. No sé si me va a ser útil o no, pero pongo, porque estoy haciendo un diagrama de fuerza normal. Entonces tengo este es 100, acá es 0. Bueno, ahora ahí está el diagrama de momento flector que habíamos dicho. Me sale 50 acá, 50 por 2. Ahí me está el 100. Acá había un 50 hacia abajo, 50 por 2. Ahí está el 100. Entonces directamente ya tenemos el valor de momento flector sobre el pórtico. El reticulado no tiene momento flector. Y ahora venimos también en el pórtico izquierdo un diagrama parabólico. 160 ahí está. 160 y llegamos a 0. Y le corta la barra en un determinado punto, dándome directamente una flecha de 6,7. Bueno, pero eso no interesa. Y ahora acá está lo que les había dicho hace rato. Esto nosotros dibujamos que era así. El cálculo es la que define siempre si es así o no es así. Entonces este es mi diagrama. Directamente acá me dice que le corta, o sea que está bien lo que supusimos. Nosotros supusimos que le cortaba y llega a 240. Y justamente le corta, acá está, 6,7. En un punto donde el momento es positivo. 6,7. Bueno, pero independientemente de eso, este es nuestro diagrama momento flector. Esto es rectilíneo. Ustedes tienen la tabla. Vamos a irnos a la tabla. Acá está. Fíjense, una carga diagrama de momento normal, torsor, lo que sea, es triangular. Acá tengo un rectangular. Acá tengo un triángulo isósceles. Acá tengo un triángulo que no es isósceles.
acá tengo un trapecio y acá tengo también un trapecio, solamente que el trapecio, este trapecio que está acá, su segmento a la derecha es negativo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. El segmento a la derecha es negativo. ¿Y ustedes cómo pueden hacer? Ustedes de repente en su tabla no tienen esta, pero tienen esta. Entonces lo único que tienen que hacer es decir, este momento para mí es positivo, no es negativo. Entonces es este gráfico, esto que está acá. O directamente ustedes dicen, yo no tengo esta tabla, pero yo sé de que acá el momento es negativo. Pongo el negativo, entonces es esta tabla. O sea, lo que está acá hay que ponerle con signo nomás si es que quieren usar esta o es esta. Porque de repente a veces uno no tiene, no todas las tablas tienen esta situación. Después acá está directamente el otro trapecio, ¿verdad? Que pueden considerar el que les mostré recién, este que es izquierdo y este que es derecho. Y acá tenemos la parábola, nuestra parábola. Y así sucesivamente para la combinación. Y de ahí calculamos las deformaciones. Bueno, entonces vamos a venir acá y seguimos. Ya tenemos la axial en el reticulado y tenemos el momento flector en el pórtico. Y ahora digo, ¿qué es lo que me pide el problema? Que calculemos la deflexión vertical del nudo 6. Acá está. Estado virtual, carga unitaria y reacciones. ¿En dónde? Desplazamiento vertical del nudo 6. Entonces vamos a calcular el desplazamiento vertical directamente en el nudo 6. Entonces pongo P igual a 1 acá. ¿Y qué es lo que voy a calcular en primer lugar? Voy a calcular la fuerza reactiva, así como lo hicimos recién. Directamente. ¿Por qué eso? Acá es 1, entonces acá es 0,5 hacia arriba, acá es 0,5 hacia arriba sobre el reticulado. Pero sobre el pórtico es 0,5 hacia abajo. 0,5 hacia abajo, usted agarra, aplica momento acá y va a ser 0,5 multiplicado por 2 es 1. 1 dividido 4. ¿Cuánto me sale? Acá está, 0,25. ¿Y esto en dónde sale? En el asentamiento de fundación. Entonces, esta fuerza que está acá me genera un trabajo externo. ¿Por qué? Porque yo he visto de que había un asentamiento de la fundación en la dirección vertical y uno horizontal. Pero ¿qué pasa? En el estado virtual no está trabajando el empuje horizontal virtual. Entonces no genera trabajo esta carga. La que genera trabajo es esta. 0,25 multiplicado por ¿cuánto? Por el desplazamiento que se daba acá, real que se da en esa fundación hacia abajo. Entonces se multiplican los dos, ¿verdad? Y ese es el trabajo externo que hay que tener en cuenta. Bueno, aparte de eso, cuando hablamos de virtual, que también nosotros teníamos, en esta virtual, también nosotros tenemos que tener en cuenta de que esta es una normal, la axial, la axial. Y bueno, y si este es una normal para el estado virtual, yo sé de que la normal en el pórtico, para esta tengo que utilizar. Y yo ya dije que todo es cero, pero es para la deformación debido directamente a las tensionales. Entonces la normal, ¿por qué voy a usar si me dice que desprecie, ¿verdad?, las deformaciones axiales? No, eso es para la tensional. Si ustedes tienen otras acciones, entonces hay que considerar ya sea la normal, momento fluctuador, lo que sea. Entonces acá tenemos directamente la normal, vale 0,25. Entonces vamos a utilizar este término. Acá está. La normal, ¿cuánto es? 0,25 por alfa. Es una constante por alfa. Por la temperatura, ¿cuánto es la temperatura? Era 30 más 20 dividido 2, es 25. Y este diferencial S, la integral diferencial S es la longitud de la barra. Y la longitud de la barra es 4. Entonces este término existe. El gradiente de temperatura vamos a ver cuando hagamos directamente la parte que corresponde a momento flector. Entonces ya tenemos la fuerza reactiva y eso es lo que me está diciendo que esta tiene normal. Y ahora vamos a ver directamente cuánto es, si yo apliqué acá la carga P igual a 1 hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo axial en esta barra vertical? Es 1. Bueno, después digo que este es 0,5 hacia arriba. Entonces, directamente hago sumatoria de fuerzas horizontales y verticales y saco estas dos fuerzas en el estado virtual. Esta es la que, esa tensión virtual voy a multiplicar por el error de montaje positivo.
y la axial que acá me sale, voy a ponerlo con el signo que me salió. Lo mismo hago acá. Entonces ya puedo multiplicar por 2 nomás ya esta barra con esta barra, pues son las que tiene el manguito. Entonces directamente ya tengo la deformación iniciales porque hay un error en el montaje. Bueno, la axial acá dijimos que es 1. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar por alfa? Por la temperatura media. Y esta barra sufre temperatura que es 30 y 20. Entonces es 25 la temperatura media. Por la longitud de la barra, esta longitud de la barra creo que era 4. Esta longitud que tenemos acá es 4. Entonces yo tengo directamente la fuerza reactiva así como está acá y acá tengo 0,5 para el pórtico. Entonces ese 0,5 multiplicó por 2. Entonces 0,5 por 2 me da 1. Entonces acá tengo 1 y acá es 0. Pero ¿qué pasa? Acá yo tengo 0,25. 0,25 empieza a partir de acá, es axial a la barra. Entonces para esta es una cortante. Como es una cortante hacia abajo, me genera un momento negativo. Y va a ser 0,25 por esta distancia que es 4. 0,25 por 4 es 1. Entonces llegamos 1 acá y acá es 1. Directamente. Entonces tenemos el diagrama en el estado virtual del momento flector. Y la axial es tensional para esta, positivo, para la temperatura. Bueno, seguimos haciendo eso y ojo, esta tensión que tenemos acá, fuerza reactiva horizontal y vertical, uso ¿en dónde? En el asentamiento de fundación. Vamos a irnos ahí para acordarnos un poco, acá está. El desplazamiento, cuánto fue horizontalmente y verticalmente y cuánto me salió la fuerza reactiva horizontal y vertical, eso tenemos que traerlo acá. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Calculamos las normales en el estado virtual de todo el sistema. Acá está el reticulado. Como habíamos dicho, calculamos esto. Acá me sale la normal, acá me sale la normal y acá me sale la normal que es 0,25 positivo. Y acá esto no me interesa, pero yo sé que es negativo, ¿verdad? Porque apunta hacia arriba. Y la misma cosa ocurre acá. Debido a la fuerza reactiva, entonces ustedes ponen la normal del sistema. Pero hay que tener en cuenta que esta no vamos a usar. Esta no vamos a usar ni tampoco esta no vamos a usar. ¿Por qué? Porque se desprecia la deformación axial del pórtico. Y bueno, se iba a despreciar también. Pero hay variación de temperatura centroidal. Entonces yo tengo que calcular directamente de que va a ser la normal virtual por alfa por delta t por diferencial s. Esa normal puede quedar dentro de la integral. Y alfa y delta t puedo sacar afuera. Entonces me queda alfa por delta t por integral. Normal diferencial S. Pero esa normal diferencial S, ¿qué es? El área de la normal. Es decir, yo directamente voy a aplicar el área de esta normal. ¿Y cuánto es el área de la normal? La normal vale 0,25. ¿Por cuánto tengo que multiplicar por 1? Porque esto es 4. O sea que 0,25 multiplico por 4. Y al multiplicar por 4, el área de la normal me da 1. ¿Con qué signo? Positivo. Con su signo hay que colocar. Entonces 0,25 por 4 multiplicado por alfa por delta t. Delta t es 25 grados centígrados. Bueno, y así sucesivamente en el estado virtual, si ustedes se fijan, no actúa directamente el resorte. Vamos a ver por qué, porque no hay empuje horizontal. Entonces acá yo veo que no hay cortante, y al no haber cortante, yo sé de que en el estado virtual el momento flector en el empotramiento es igual a 0 para este efecto, porque estamos analizando solamente asentamiento vertical del nudo 6. Entonces aplicamos la carga P igual a 1 y vemos el diagrama de todos los efectos que ustedes necesitan en el estado virtual. Y acá venimos, vemos, fíjense, acá está el diagrama momento flector en el estado virtual. Acá me salió 0,25, multipliqué por 2 y eso es 1. Acá me salió 0,25, multipliqué por 4, cuando me sale 1. ¿Está en equilibrio? No, si está en equilibrio, ¿por qué? Porque acá no hay cortante. Al no haber cortante no hay momento flector. De lo contrario, tendría que haber un salto. Acá un valor y acá a la derecha otro valor. Bueno, y acá empieza de 0. Entonces acá es 0,5. Entonces esta barra que está acá, que yo voy a considerar su deformación tensional, va a ser combinando este trapecio con el triángulo que me había salido hace rato de 0 y llegábamos a 1, porque era directamente
creo que era 50, multiplicábamos por 2 y es 100. O sea que este salía un triángulo en el estado real de valor 100. Y acá la misma cosa. Esto es 0,5 multiplicado por 2 es 1. Acá está. Y como esta no tiene cortante, el momento fluctuador es 0. Entonces ese 1 llego y coloco en 0. Porque es triangular la forma que varía el momento fluctuador. Al tener ese estado de carga, fíjense de que nosotros podemos decir directamente, yo aplico un momento acá. ¿Por qué? Porque acá no hay horizontal. Acá tampoco no hay horizontal. Entonces acá no puede haber horizontal. ¿Por qué? Porque mi estado de carga es vertical para el pórtico. Vertical que es 0,5 que está acá. Entonces no hay horizontal. Y directamente acá no hay horizontal. Acá esta carga es vertical que es 0,5. Y directamente no hay horizontal acá, entonces acá no hay horizontal. Al no haber horizontal y yo aplico un momento acá, entonces el momento de empotramiento en el estado virtual para P igual a 1 e igual a 0. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces el momento en el resorte es igual a 1 en el estado virtual. ¿Qué quiere decir eso? Vengo acá a nuestra tabla y digo, bueno, yo calculé el momento fluctuador, me salía, creo que era 240, pero en el estado virtual es 0. Entonces este término es 0 para esa deformación, desplazamiento vertical de 6. Después esto existe, esto existe, esto hay que ver, porque el momento fluctuante en estado virtual no existe para la barra que tiene gradiente de temperatura. Y estos que están acá, este se desprecia para el pórtico, pero para el reticulado, ojo, para el valor 100 calculamos la normal en el estado real en el reticulado. Y para la normal igual a 1 calculamos la normal virtual en el reticulado. Entonces hay que combinar y calcular este valor que está acá. En la tabla, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a irnos a eso porque la vez pasada me preguntaron los muchachos de los días viernes. En la tabla, fíjense, 1/3 ml directamente me dice. Yo les recomiendo que utilicen 1/3 el momento que tengo acá por esta L. No vayan a poner L', porque nosotros ya le vamos a dar el valor de EI. Vamos a suponer que estamos combinando triángulo por sí mismo. Este mismo dibujo estamos combinando por sí mismo. Entonces es este gráfico. Cuando es este por sí mismo, este valor que está acá. Ahora, si estoy combinando esta con un triángulo en donde diferentes son sus valores de momento fluctuador, tengo que utilizar esta. Pero L nomás hay que utilizar. Entonces, ¿cómo yo determino cuando es tensional la deformación? Dividir cuando es flexión con EI. Cuando es torsión, dividir con G, inercia de la torsión. Cuando es axial, dividir con EA. Y si es transversal, que es el corte, solamente para tenerlo en cuenta, dividido con GA. G por A. Módulo de elasticidad transversal por el área de la sección. Directamente transversal. Y esto es cuando es rectángulo por rectángulo. Acá está. El rectángulo por sí mismo es el valor del momento por el valor del momento por L. Es este. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Esta con esta. Es este momento por L. Ahí está. Entonces, directamente ustedes van combinando ese valor. Pero ojo, hay que dividir si es flexión con EI. ¿Por qué? Porque ahora vamos a suponer que estamos trabajando con directamente, vamos a la tabla acá, con la variación de temperatura. Y este ya es la deformación, no hay que dividir con EI, con EA, ni con G, inercia de la torsión, nada por el estilo. Estos dos ya es la deformación. Mientras que esta que me da la tabla me está dando lo que está en rojo, la que está en verde por diferencial, ese integral. Es el valor que me daba 1/2 m sub i por m sub k. Ese es el valor que me da, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La tabla me está diciendo que hay que dividir con EI. Hay que dividir con G, inercia de la torsión. Hay que dividir con EA. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Pequeño, gran detalle, ¿verdad? Mientras que para las otras acciones en general no se divide con esos términos. O sea que se dividen cuando son tensionales. Fíjense acá, con EA, este es con G, inercia de la torsión, porque es torsión, y acá flexión con EI.
mientras que acá tampoco no se divide con ninguno de los términos. Entonces ahí tenemos directamente la deformación que vamos a tener para el 6. Entonces seguimos acá. Ya tenemos el diagrama de momento flector. ¿Con qué yo voy a combinar? Con el diagrama de momento flector real, que es lo que tengo acá. Acá está. Esta con ese triángulo que tenía ahí abajo para el estado virtual, que era 1, de 0 a 1. Entonces es un triángulo. Un tercio, la longitud de esta barra que es 2, por el momento en el estado virtual, que es 1, por el momento en el estado real, que es 100. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y ahora tengo que dividir con EI, porque estoy trabajando en un momento flector, es decir, estoy usando esta expresión. Eso estoy calculando. Esto en el estado real, esto en el estado virtual. Diferencial S. Eran triángulos rectángulos. Y el valor que me sale dividido EI. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vengo en la tabla. Estoy haciendo triángulo con triángulo. ¿Qué me dice? Acá está. Un tercio, momento por la longitud de la barra. Y ese valor que me sale dividido con EI. Bueno, seguimos entonces acá. Ese estamos combinando con el estado virtual. Ahora, nosotros no teníamos en el estado virtual diagrama acá. Nos tiene diagrama acá en el estado virtual. Pero en el estado real existe. Pero no nos interesa. Por lo que a nosotros nos interesa son los que existen directamente para dichas barras en el estado real y en el estado virtual. Este, por ejemplo, existe acá. Esto existe, pero solamente la mitad. Mientras que en el estado virtual, si ustedes se fijan, vamos a irnos para ver bien. Acá está. Este es 1, pero llega hasta acá. Entonces yo tengo que combinar solamente la parte que existe, esa flexión, que es esta. ¿Esta con qué voy a combinar? Con el triángulo que tengo acá, que es este pedazo que está acá. ¿Y cómo hago? Vengo en la tabla. ¿Qué elijo? Puedo elegir el trapecio. Este trapecio. ¿Y con qué combino? Con el triángulo. Vamos a ver si tenemos el triángulo acá. Si no la tenemos, entonces directamente no la tenemos. Entonces voy a usar, porque eso es arbitrario, ustedes usan como quieren. Voy a combinar con qué? Con el trapecio. Acá está. Entonces al combinar con este trapecio un sexto por m en el estado real, que es esta que está acá, en paréntesis va el efecto del estado virtual, ¿verdad? Pero también puede ser al revés, que ustedes consideran esta la virtual y esta es la real. Lo que sí, el término del trapecio es lo que tiene que ir acá adentro. Nos interesa que sea real o virtual. Y este valor que calculan hay que dividir con EI. Ahí está. Este diagrama que está acá, combinado con el trapecio que ya vimos. Y ahora esta parábola que está acá, le voy a mostrar. ¿Con qué voy a combinar esta? Ustedes dicen, pues esta tabla ya no tengo. ¿Qué hago? Sencillo. Ustedes dicen, voy a unir esta, con el valor 160, línea de puntos. Entonces, en línea de puntos, este es un triángulo rectángulo. Fíjense, a mí no me interesa la curva. Bueno, un triángulo rectángulo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esta curva es equivalente a dos curvas. ¿Y cuáles son? Es este triángulo rectángulo negativo y le sumo una parábola que es esta que está acá. ¿Cuánto tiene la flecha de esa parábola en el medio? Q por L al cuadrado sobre 8. Q L al cuadrado sobre 8. Entonces, este triángulo se combina con el triángulo que tengo en el otro estado, que es el estado virtual. Fíjense, acá yo tengo dos gráficos entonces, una parábola y un triángulo, en donde el triángulo todo hasta acá es negativo y la parábola es positivo. Lo que sí, al sumar esas dos curvas, me da lo que está acá en blanco, ¿verdad? Directamente la curva que realmente existe. De la misma forma procedemos con esto, porque este también es una parábola. Entonces, ¿cuánto es en la parábola? La flecha QL cuadrado sobre 8. Tanto para este como para este.
¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque esta pueden combinar con el triángulo en el estado virtual. Vamos a irnos a ver. Acá está. Esta combinamos con ¿qué? Con la parábola, y esta misma combinamos con el triángulo rectángulo. La parábola con su signo y el triángulo rectángulo con su signo. Y mientras que esta es negativo. Entonces, al combinar los dos, me da directamente lo que está ahí en la curva en el estado real. ¿Y esta con qué vamos a combinar? La misma cosa. Con la parábola QL cuadrado sobre 8 positivo, más el triángulo rectángulo que habíamos indicado que iba de 0 a 160. Entonces, directamente, de esa manera, hacemos esto. Primero, parábola con triángulo. O sea, pueden usar esta primero. ¿Esta con qué? Con el triángulo cuyo cateto están en el mismo lado. Puede ser esta o puede ser esta. Pero fíjense la diferencia. Esta con esta. Los dos al mismo lado me dice que es un tercio. Pero esta con esta, los dos sentidos en extremo diferente, me dice que es un sexto. Eso es lo que hay que cuidar. Bueno, pero yo dije que voy a combinar con un triángulo rectángulo. Esta con esta o con esta. Y ahí ya combiné dos triángulos rectángulos. Pero me falta la combinación de esta con la parábola. Acá está. Acá está. Un tercio, momento en la parábola o momento en el triángulo, y este en la parábola, que es QL cuadrado sobre 8 por la longitud de la barra, que es esta longitud L. Cuando saque ese valor, voy a dividir con EI. Está todo en este gabarito, por eso este viene a ser directamente, está bien resuelto en el, ¿cómo se llama? En la plataforma. Bueno, ya tenemos esto. Ahí está. Lo mismo ocurre acá. Y este, como dijimos, con el triángulo rectángulo, donde esto es 100. Y esto es un triángulo de la misma forma negativa. Y este también negativa. Entonces, al combinar eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? El desplazamiento en 6. ¿Debido a qué? Debido al estado de carga. Debido a Q. Debido a P. ¿Verdad? Y cualquier otra carga que pudiese existir. Entonces, directamente hacemos eso. Entonces, ese es el desplazamiento debido al estado de carga. ¿Qué me falta ahora? Directamente, vamos a irnos más abajo. Bueno, acá está la fuerza reactiva. La fuerza reactiva. Entonces yo digo, la fuerza axial, reticulado con reticulado, usando las axiales. Porque no me dice el problema de despreciar la deformación axial. Si no le dice, ojo, le tiene que decir a ustedes de que esa barra de dos fuerzas son indeformables. ¿Qué quiere decir eso? Que E por A es infinito. Entonces el número dividido a infinito le va a dar 0 directamente. Pero no le dice despreciar, sino que lo que nosotros queremos es que si ustedes apliquen y dicen E por A vale infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que le va a salir 0. No existe esa deformación. Pero si no le dice y existe EA como dato, tengan en cuenta de que hay que considerar la deformación directamente axial del reticulado. Tensional estamos hablando. Después existe la otra versión en general. Y acá, ¿qué me dice? Desplazamiento vertical nudo 6 debido a las cargas externas. Lo que le dije. Acá están las normales con las normales del reticulado. Acá tenemos las normales del pórtico, las normales del pórtico. Que no me interesa. Entonces voy a hacer debido a las cargas externas. Solamente la carga externa. Acá está. Reticulado con reticulado. Ahí está el valor. Tenemos directamente reticulado con reticulado. ¿Y cuánto me sale? 0,0638 metros. Me está diciendo de que el punto se desplazó directamente. Si ustedes agarran, dividen, multiplican este por 1000, le va a salir 6,38 milímetros. Es lo que se desplazó este punto verticalmente para el estado de carga externa. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Desplazamiento vertical del nudo 6 debido a la carga externa. Ahí anteriormente consideramos las axiales. Ahora vamos a considerar la flexión. Como le dije, esta no tiene su pareja. Fíjense, acá está. En el estado virtual no tiene su pareja este diagrama de momento flector. Este diagrama momento flector, esta con esta, es la que le indiqué. Una parábola más un triángulo rectángulo combinado con este me da un valor. La misma cosa, triángulo rectángulo
con parábola combinado con este me da otro valor. Y así sucesivamente, esta con esta. Y este triángulo rectángulo con el trapecio que tengo acá, porque es la que existe, tenemos que considerar. Entonces directamente estamos calculando la deformación, es decir, cuánto se desplazó verticalmente en 6 para la flexión. Acá está, flexión, solamente flexión. Fíjense, estamos considerando la tabla, lo que me dice la tabla de integrales, que es esta que está acá. Es mucho más sencillo utilizar esta que estar haciendo por integración. Pero también lo pueden hacer, eso tienen la total libertad de hacerlo. Bueno, fíjense que me dice, me sale 0,0786 metros, dice, directamente. ¿Cómo me salió? Acá está, 0,00148 metros. Es debido a la carga P y a la carga Q. Y directamente, fíjense que es hacia abajo. ¿Por qué? Pues me salió positivo. Tiene la dirección de la carga virtual unitaria. Yo puse hacia abajo. Y como me sale positivo, quiere decir que hacia abajo el desplazamiento vertical del nudo 6. Ahora vamos a hacer para asentamiento de fundación. O sea, debido a movimiento de apoyo. Entonces, directamente, ¿qué tengo que considerar? Ahí donde tengo asentamiento de fundación, primero tengo que saber cuánto es lo que realmente se asentó ese apoyo y además de eso, cuánto es la carga acá en este punto. Y sabemos que en esta dirección vertical es 0,25. Entonces ese 0,25 voy a multiplicar por 0,50, ¿verdad? Que es la deflexión o asentamiento de fundación. Pero esta no tiene en el estado virtual la fuerza reactiva. Entonces venimos acá, fíjense. Ahí está. Este 0,25 multiplicamos directamente con lo que corresponde al asentamiento, que es 0,05 metros. Y es el trabajo externo. Entonces ustedes fíjense, vienen acá, acá está. P por delta más este término, trabajo externo, es, como estamos calculando solamente asentamiento de fundación, entonces es igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando es asentamiento de fundación, el cargamento producía, ¿verdad? O sea que la deformación producida directamente acá es igual a 0, el trabajo externo. Entonces este delta que está en verde depende ya directamente del asentamiento de fundación con signo cambiado. Y si ustedes se fijan, acá está hacia abajo y el desplazamiento es hacia abajo, acá está. Multiplican eso ahora con signo que ustedes ya saben que es negativo. ¿Por qué? Porque al pasar al otro miembro, este término, al pasar al otro miembro tiene que pasar con signo negativo. Entonces, ¿qué le dice? Acá está, con signo negativo. Y pone usted después cómo están. Y los dos tienen el mismo sentido, el trabajo es positivo. Entonces, directamente me sale finalmente negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que debido al asentamiento de fundación, este nudo se fue hacia arriba. Eso es lo que me está diciendo. Hacia arriba. Después tenemos las centroidales. Las centroidales. Para este reticulado y para el pórtico plano. Tengo que conocer su normal y la normal de esta y de esta. Que dice desplazamiento vertical del nudo 6 debido a efecto térmico. Acá hay gradiente de temperatura. Acá también tenemos gradiente de temperatura. Pero ¿qué pasa? En el estado virtual no hay momento virtual acá. Acá no existe. Mientras que acá, este es un reticulado, no puede haber flexión en el reticulado. Entonces ya tenemos ahí directamente el estado real, efecto término sobre la estructura. Entonces desplazamiento vertical del nudo 6 debido a efecto térmico. Entonces, ¿qué es la que vamos a considerar? La normal del reticulado en el estado del pórtico en el estado virtual, multiplicado por 25, porque la temperatura media es 30 más 20 dividido 2. 50 dividido 25. La misma cosa ocurre acá. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar esta? Acá este tengo que multiplicar directamente por 25 también. ¿Por qué? Porque los dos tienen normales. Los dos no tienen flexión. Porque si no tendríamos que multiplicar por alfa T sub I menos T sub S dividido H. Entonces, todo ese término que tenemos que utilizar para la flexión. Y acá ustedes directamente estamos viendo, ¿verdad?, la situación. Directamente, estado virtual, diagrama de fuerza normal. Entonces, debido a efecto térmico, acá está 1, mientras que acá está 0,25. O sea que es 1, acá está en rojo y acá 0,25. Y esas dos son las que me produce directamente
deformación debido a, en este caso, efecto térmico, variación de temperatura. Entonces venimos, acá está. Este término es cero, porque pues, no hay momento fluctuante en el reticulado ni en el pórtico plano. Pero existe variación de temperatura en el reticulado y en el pórtico plano. Acá tenemos la axial y también tenemos la axial acá. Entonces ahí se combina y se hace esto, fíjense. N alfa delta T. Calculamos y ¿qué me dice el problema? Me sale otra vez positivo. ¿Qué quiere decir eso? Como sale otra vez positivo, es hacia abajo el desplazamiento. Bueno, después tenemos el error de montaje. Yo ya tengo la normal acá, 0,625. Multiplico por 2. ¿Por qué? Porque tengo esta y esta, la que tiene error de montaje. Y eso multiplico por ¿cuánto? Por 0,02 metros. Y ese es el trabajo interno que se genera ahí. Trabajo interno. Ya está el trabajo interno. ¿Y cómo me sale? Me sale negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el desplazamiento en 6 no ocurrió hacia abajo, sino que ocurrió hacia arriba. Se fue hacia arriba la pieza. Y eso es contraflecha, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros queremos hacer usando el manguito. Generar una contraflecha para que suba el sistema y cuando cargamos, para que se ponga sobre la horizontal. Bueno, y esto lo que le está diciendo directamente es que despreciamos, este no existe. Este no existe porque no hay momento en el estado virtual. Este no existe porque también ocurre eso mismo. Torsión no existe en nuestro ejercicio. Entonces, el resto lo utilizamos y acá está. Y la suma algebraica. Finalmente me dice de que se fue hacia arriba el nudo 6. 0,01714. Hacia arriba. Y ese directamente es el valor final. Acá están los libros que ustedes van a usar para practicar. Pueden utilizar su sequín para hacer cualquier tipo de ejercicio. Van a encontrar en el volumen 2. Deformaciones de estructura isostática. Ahí van a encontrar diferentes tipos de ejercicios. Y van a usar con esto que estamos indicando. Con esta. Teniendo en cuenta esta situación. Directamente. Bueno, pero ¿qué pasa? Que también me pedía el ejercicio. Vamos a irnos a recapitular un poco eso. En el estado real ya sabemos qué es lo que ocurre. Nosotros ahora virtual es la que tiene que variar. ¿Por qué? Porque ahora me dice rotación absoluta del nudo 10. Entonces ustedes olvídense de lo que se hizo en el estado real. Voy a tomar un poco de agua. Olvídense de lo que pasó en el estado directamente real. Todo lo que se dio en el estado real. Vamos a irnos ahora el mismo gráfico que tenemos acá, pero aplicando la condición, segunda condición, que es rotación absoluta nudo 10. Entonces yo vengo acá en el 10, justo en la esquina, y pongo un momento flector. Ustedes van a suponer si es antihorario o si es horario. Yo pongo horario, pongo un momento flector horario. ¿En qué estado? En el estado virtual, ojo, en el estado virtual pongo el momento flector. Ahí está mi momento flector. Entonces yo digo lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que debo calcular? El reticulado. ¿Por qué el reticulado? El reticulado es porque ella es la que está siendo sujeta por los dos pórticos. Entonces tengo que ver su conducción de fuerza en el eslabón y en el apoyo de segundo género. Y directamente yo acá ya no existe esta P sub 2. O sea que la P sub 2 existe, no existe más la P igual a 1. Ese ya no existe para nosotros, porque acá ya condicionamos ahora M igual a 1 virtual. Entonces, ¿esto qué ocurre? Ya no existe P igual a 1 en el estado virtual. ¿Qué ocurre entonces? No está trabajando la armadura. No trabaja la armadura en el estado virtual. ¿Y qué ocurre con el pórtico izquierdo? Bueno, como acá me sale el eslabón 0, entonces esto, al no haber carga acá, no puede haber fuerza reactiva. Y no hay otra carga. Porque si existe acá una carga, me va a producir flexión, pero no existe. ¿Por qué? Porque el reticulado no trabaja. Por eso es que yo le dije a ustedes que tiene que definir primero el reticulado. ¿Por qué? Porque el reticulado es la que se va a cargar sobre los dos pórticos.
Ya, entonces, ¿ahora qué hacemos? Esta no se deforma, ni tampoco esta. Ya teniendo en cuenta variación de temperatura, la axial en el estado real, la axial en el estado virtual no existe para estos dos. No hay nada que combinar para estos dos, para el estado directamente virtual con el estado real. La que vamos a ver en el estado virtual es esta, pues ya sabemos cómo es el diagrama del momento flector para directamente el estado real. Eso ya dejamos, pues ya hicimos hace rato y no podemos estar repitiendo otra vez. Solamente ya estamos haciendo los primero vertical nudo 6, ahora la virtual para el nudo 10 y ahora después la virtual para el nudo 3. Bueno, pongo M igual a 1. Entonces digo, acá la fuerza es 0. El reticulado no carga nada sobre el sistema virtual. Entonces, el cargamento externo no tengo virtual. Cargamento externo, cuando me refiero a carga concentrada, no tengo. Pero sí tengo un momento. Entonces yo digo, primero, voy a decir sumatoria de fuerza X. Bueno, acaba de existir X. ¿Cuánto vale? Es 0. Porque yo no tengo fuerza empuje horizontal, virtual, horizontal. Entonces este es 0. Bueno, si ese es 0, ¿por qué es 0? Porque acá es un apoyo de primer género, no hay horizontal. Y como no hay cargamento externo horizontal en el estado virtual, ojo, entonces acá la horizontal en 12 directamente es igual a 0. Bueno, como no está cargado esto, yo digo, voy a aplicar momento acá. El momento acá va a ser igual. Acá tengo el valor 1. 1. ¿Y ese 1 por cuál es equilibrado? Por esta vertical que está acá. Por la vertical que tengo acá multiplicado por 4. Entonces me sale que la vertical acá es hacia abajo y vale otra vez 0,25. 0,25. Y es la normal. Ojo, es la normal. No tiene flexión nuevamente esta. Pero hay un momento flector virtual. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque este puede tener diagrama de momento flector y eso es lo que vamos a ver. Entonces yo digo, acá me salió 0,25 hacia abajo. Entonces, ¿cuánto me sale acá verticalmente? Me va a salir hacia arriba 0,25. 0,25 hacia arriba. Y ese 0,25 hacia arriba llega acá y es la cortante para esta viga. Y 0,25 lo multiplico por 4. ¿Y cuánto me da? Me da el 1 que está acá. Ese 1 que está acá. ¿Por qué? Porque yo tengo que unir este 0 con este 1 que tengo acá en el sentido antihorario. Entonces, ese tengo para combinar con el estado real. Tensiones, diagrama de tensiones, flexión tengo. ¿Y con qué tengo que combinar? Con el trapecio que hace rato nos había salido acá. Creo que era triángulo, sí que acá era. Así era el triángulo y este tenemos que combinar ahora con este triángulo rectángulo en el estado virtual. Combinamos eso y tenemos las deformaciones, rotación absoluta en el nudo 10 debido a flexión. Ahora axial, claro, axial también. ¿Por qué? Porque acá existe 0,25 tensión positivo y directamente esta axial tenemos que tener en cuenta porque es en el estado virtual, vale 0,25, hay que multiplicar por, es integral alfa delta t por la normal que es 0,25 por diferencial de S. Entonces es alfa y delta t sale afuera y me queda integral normal diferencial S que es el área de la normal. Entonces va a ser 0,25 multiplicado por 4 que me da 1. El área es 1. Y eso hay que multiplicar por alfa por delta t. Bueno, ya tenemos ahí directamente la deformación debido a esa temperatura centroidal. Flexión esta, ¿tiene o no tiene? Vamos a ver. Como no hay empuje horizontal, fíjense, no hay empuje horizontal, entonces yo digo, corto, voy cortando, no hay flexión, y llega el momento en que entonces, si acá no hay flexión sobre la columna, quiere decir que ese momento que colocamos en el sentido antihorario empieza para esta viga horizontal que es el 9,10 con ese valor que vale 1. Entonces va de 0, vale 1, que es lo que nos salía luego analíticamente. Pero acá visualizando directamente le sale 0 y 1. Entonces este tiene su diagrama triangular. Entonces esta no tiene flexión en el estado virtual. Esta tampoco no tiene y esta tampoco no tiene. Bueno,
Debido al asentamiento de fundación, claro, 0,25 hacia abajo. ¿Y el desplazamiento cuánto es? 5 centímetros directamente hacia abajo. Entonces se genera también trabajo externo. Entonces usamos el cargamento, usamos variación de temperatura centroidal y además de eso, asentamiento de fundación. El resto no trabaja. Si ustedes se fijan acá, vienen acá, calculan lo que teníamos hace rato luego y acá dicen para la flexión. Todo es respetando ese mismo orden. Entonces solamente van a tener este término. Vamos a venir acá. Acá. Nosotros vamos a tener esta. Momento fluctuante en ese pórtico, en el estado real tenemos, porque teníamos la carga P50. Entonces teníamos que combinar esta con esta virtual, ¿verdad? Existe. Bueno, esta no existe. Esta en el reticulado no existe. En el pórtico tampoco no existe. Esta en el estado virtual el momento fluctuante es cero. Entonces este término es cero. Esta sí existe. Bueno, si esto existe, tenemos esta y además de eso tenemos esta, asentamiento de fundación. Esos tres términos. Y eso directamente me va a dar el desplazamiento, o sea, la rotación absoluta del nudo 10. No hay apoyo elástico que esté trabajando. Entonces directamente estamos calculando para esa situación directamente lo que se da para giro en 10. Bueno, después de eso, ¿qué me pide? Rotación relativa nudo 3. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? El estado de carga está ahí. Los diversos, las diversas acciones también está acá, que son variación de temperatura, gradiente, error de montaje, asentamiento de fundación, etcétera, etcétera, apoyo elástico. ¿Y ahora qué me dice el problema? Yo sé que en el estado real el apoyo elástico trabaja. Ojo con eso. Y en el estado virtual posiblemente ya trabaje. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que poner, ¿qué me dice? Rotación relativa nudo 3. Rotación relativa nudo 3. Al indicar rotación relativa nudo 3, directamente tengo que tener en cuenta un momento, una pareja de momentos sobre la estructura en el estado virtual. Y ese momento va a ser directamente la que corresponde poniendo acá m igual a 1. M igual a 1 sobre esta barra y esta es también igual a 1. Al poner ese valor de momento m igual a 1, yo digo directamente, yo sé que esta ahora no trabaja en el estado virtual. También sé que el reticulado no trabaja en el estado virtual, por la misma razón que hicimos para el caso B. Y acá entonces el reticulado no genera ninguna carga. Entonces acá, esta parte es la que tengo que estudiar. Entonces yo digo, ¿cuánto es la fuerza vertical acá? Porque horizontal no existe. La vertical acá, hacia abajo es. ¿Y cuánto vale? Es este momento que pusimos acá, porque hay que poner dos parejas de momentos, m igual a 1 acá, y dividir con esta longitud, que es 4. Directamente, 1 dividido 4 me da el valor de esta vertical acá. Entonces, directamente ustedes van a decir, la vertical multiplicado por esta distancia, que es 4, me va a dar directamente igual a 1. Entonces calculo esta vertical. Hago sumatoria de fuerzas verticales y voy a tener acá la vertical hacia abajo. Sumatoria de fuerzas horizontales, directamente, como acá no hay horizontal, entonces ya tengo que decir que acá tampoco puede haber horizontal, porque tiene que estar en equilibrio. ¿Y cuánto vale mi momento flector? Sencillo. Acá yo tengo un momento sobre esta columna. ¿Cuánto vale? El momento que indiqué, porque tengo que poner una pareja de momentos sobre la columna y sobre la viga. Sobre la columna, m igual a 1. Pero yo dije que no había cortante acá, no hay cortante. Entonces, ¿cuánto vale este momento? Y es 1. Es decir, ustedes vienen acá, indican el momento 1 y van bajándose hasta llegar acá, porque es un empotramiento y el empotramiento se tiene que encargar de ese momento constante, que vale 1.
Entonces directamente tenemos un gráfico de momento flector que es un rectángulo. Bueno, entonces, ¿con qué tengo que combinar ese rectángulo a la cual me estoy refiriendo? Con lo que corresponde en el estado real. Y en el estado real, ¿cómo era que me salía? Acá. Salía así y venía acá hasta 240. Bueno, ahora mi apoyo elástico está trabajando en el estado virtual y en el estado real. Entonces acá yo ya voy a tener la K virtual por la K real que salió hace rato 240 dividido la K del resorte que es 20.000. Entonces ya hay información para calcular la rotación relativa en 3 debido al resorte 1. Asentamiento de fundación ya no. ¿Por qué? Porque no pasa nada acá ni tampoco sobre el reticulado. Entonces, otra cosa, claro, existe deformación debido a momento flector. Este tiene diagrama de momento flector en el estado virtual y mientras que en el real, mientras que en el estado virtual es un rectángulo. Se combinan los dos y ya tenemos, y después tenemos acá. Acá tenemos 1 y viene y termina acá 0. O sea, un triángulo con lo que teníamos hace rato que era una parábola 160 y venía y bajaba en forma parabólica. 160 hasta llegar a 0. Y se combinan los dos diagramas para la viga 3,4 y para la viga, para la columna 3,1 y tenemos directamente la rotación relativa en 3 para la flexión. También para qué tenemos, para el resorte. También para qué tenemos directamente. ¿Qué otra cosa más tenemos que considerar acá? Entonces ya consideramos el apoyo elástico. ¿Qué también consideramos? La deformación por flexión. ¿Y qué nos faltaría? Creo que ya no falta más nada. ¿Por qué? Porque ya no hay más el, ¿cómo se llama? El reticulado no trabaja. Esta viga no trabaja, ¿verdad? En el estado virtual me estoy refiriendo. Solamente la que trabaja es esta. Y solamente este pedazo, este cuadro que está acá, porque el voladizo no trabaja porque no se carga sobre ella el reticulado. Bueno, siguiendo el mismo procedimiento para A, B y C, ustedes tienen directamente calculado todo lo que estaban buscando, que es la deformación relativa en la rótula 3, es decir, el giro relativo entre la pieza 3,4 y la pieza 3,1. Eso es lo que está diciendo el problema. Entonces, directamente, para tenerlo en cuenta, gente, hay que practicar, practicar y practicar, sin estar haciendo método de la sección y eso. No vayan a hacer eso. Directamente ustedes analizan, por ejemplo, acá. ¿Cómo yo hice? Yo agarré directamente acá y digo, esto es 0. Y entonces el momento es 0. Entonces quiere decir que esta carga distribuida le empuja a la pieza. Le empuja generando posiblemente este diagrama así. Y mientras que acá hay uno que es negativo. Entonces ese negativo es, el efecto es mayor, por eso es que le viene y le saca hacia afuera. Por eso ustedes van a combinar, pues aproximadamente nosotros por inercia estamos indicando más o menos cómo va a ser. El cálculo es el que le va a decir realmente cómo es finalmente. Entonces calculamos todas esas situaciones y determinamos qué cosa. La deformación vertical del 6, calculamos la rotación absoluta del 10 y calculamos la rotación relativa en 3, entre los dos miembros 3,4 y el 1,3. Y ahí tenemos calculado directamente los valores que corresponden a la deformación en 6 absoluta y la relativa. También le puede pedir cualquier otra cosa. Tengan en cuenta eso. Por ejemplo, acá, por ejemplo, en vez de poner así, le puede poner un apoyo elástico lineal. Así, vertical, va a haber una elongación. Entonces el resorte está trabajando para cada situación. En el estado virtual, en el estado real y así sucesivamente se genera trabajo y todas esas cosas. Todo el concepto que está indicado acá. Esto es lo que yo quiero que tengan en cuenta. Bueno, acá terminamos este ejercicio. No sé si hay una pregunta que quieran hacer. Hola.
Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces directamente voy a dejar de compartir la grabación.